Buenas noches, queridos privilegiados, ¿cómo están? Una nueva reunión tenemos el día de hoy y vamos a invitar a uno de los más grandes en el tema del esoterismo, ocultismo y todas esas masas que ustedes nos están pidiendo hace rato. No quiero alargarme mucho porque con la pura presentación podría estar un buen rato. Así que, damas y caballeros, con ustedes, Sergio Fritz. Sergio, hablar de ti es muy grande, hacen muchas cosas. ¿Qué mejor que tú que te presentes? En general soy estudioso de ciertos temas que me han motivado también a la escritura. Ello también me ha llevado a exponer estos temas. Entonces, en general, soy ensayista eh, y expositor de ciertas temáticas, pero todo esto también abocado como a mi propio camino interno. ¿Y eso te ha derivado hacia dónde? Ese camino, claro, me ha llevado como a la pregunta en el fondo que todos nos hacemos en algún momento, que acerca del ser, quiénes somos, por qué estamos acá, cuál será nuestro propósito de vida, cómo podemos contribuir también a la sociedad y al territorio en el que vivimos. Y me ha llevado especialmente a lo que dice relación con los estudios acerca de ciertos conocimientos iniciáticos que han habido acá en Chile, pero también en otros lados. Me he interesado mucho en algún momento por el catarismo, por los templarios, por los gnósticos, por la alquimia, el hermetismo, y acá en Chile especialmente como rescatar lo que dice relación con la brujería y el pensamiento mágico local. Ya, partamos entonces, vamos al callo, el hueso. Se tiene un concepto que la brujería y todo ese tema, hay un tema de esoterismo, ¿ya? Y por otro lado también se nos habla de que más bien es ocultismo. Sergio, ¿cuál es la diferencia entre el esoterismo y el ocultismo? Mira, es bastante grande. Lo que pasa es que en el lenguaje común uno a veces como que no distingue, pero es bastante evidente la diferencia y notable. ¿Por qué? Porque lo que dice relación con el esoterismo es algo que viene desde el principio de los tiempos. Siempre ha existido en todo tipo de cultura, en todo tipo de enseñanza, siempre hay una enseñanza esotérica, en todo tipo de enseñanza, o sea, no necesariamente estas que tengan como estos ribetes mágicos, por ejemplo. La enseñanza esotérica en el fondo es la enseñanza más profunda, la enseñanza interna de algo, mientras que lo exotérico es la cáscara, ¿ya? Y por otro lado, el ocultismo es una doctrina que debe partir más o menos en el siglo XIX, eh, y que nace con Eliphas Levi, con Papis, un poco Blavatsky, y que, como digo, es bastante reciente comparado con lo que es el esoterismo y tiene un carácter especialmente europeo, donde lo importante es el estudio de lo oculto. ¿Y qué es eso oculto? Aquello que normalmente no se ve. Pero como insisto, o sea, el ocultismo es una corriente, una escuela surgía recién en el siglo XIX, mientras que el esoterismo ha existido siempre. Hay un esoterismo mapuche, un esoterismo griego, un esoterismo budista, un esoterismo católico incluso. Entonces no es algo equiparable, la verdad. En el lenguaje común sí lo empleamos, porque ambos aluden un poco como aquello que está como más secreto, más velado, pero solamente en eso se parece. Colgando un poco tu respuesta, porque tú hablaste de un esoterismo católico, que es un poco lo que más se conoce. Yo me acuerdo que una vez tú me vendiste un libro con respecto a el esoterismo eh, en la confección, en la arquitectura, para ser exacto, de las iglesias. Ahí es como un poco lo vemos reflejado. Bueno, sería una de las tantas formas. Existe el esoterismo cristiano, que en el fondo es como una vía dentro del cristianismo y que se expresa, por ejemplo, en la alquimia, especialmente con lo que dice relación con la construcción de las catedrales, un poco quizás lo que tú dices, y se manifiestan autores como Fulcanelli, que escribió precisamente un texto que se llama El misterio de las catedrales y otro Las murallas filosofales. Entonces hay un esoterismo cristiano que busca expresar verdades esotéricas a través de ciertos símbolos constructivos, símbolos que están en catedrales, en iglesias. Esa es una de las tantas ramas, porque podemos tener a los templarios, que también eran conocedores de ciertas cosas esotéricas, y ellos estaban dentro del cristianismo. Entonces, la oración de Jesús en el mundo ortodoxo, por ejemplo, cristiano ortodoxo, también tiene que ver con el esoterismo. Entonces, hay muchas manifestaciones de lo esotérico, incluso en el ambiente cristiano. Ya, pero por ejemplo,
valga la cofonía como ejemplo, son por ejemplo esas como rosetones que vemos de vitrales, porque hay algunos que ahí en Sí, los Manuel Montt con el rosetones. libro ¿Mm? Yáñez hay uno que tiene un gran rosetón y salía ahí en el libro. Claro, porque en el fondo eso es un símbolo y los símbolos son siempre esotéricos. ¿Qué es un símbolo? Es un signo que representa verdades metafísicas y que están ahí para las personas que tengan las claves también para interpretarlo. O sea, quizás para muchas personas va a ser casi como un trébol, una imagen bonita, pero para un iniciado eso alude como a verdades arquetípicas, simbólicas, importantes, tiene que ver con otros niveles de entendimiento. En el fondo el simbolismo es un lenguaje, ¿ya? Nosotros estamos hablando un tipo de lenguaje verbal castellano, o intentamos hablar castellano de alguna manera, pero Todo el está el mundo. lenguaje simbólico. ¿Mm? Ya, y eso cae también un poco en la semiótica. Yo diría que algo de eso hay, pero tengo entendido que la semiótica no necesariamente tiene que ver con verdades espirituales. La semiótica es como más general. Sino que lo que Es pasa es que la un semiótica. símbolo exclusivamente esotérico. Sí. Ya, ok, ok, ya, porque la semiótica, claro, es la representación e interpretación de símbolos. La relación entre ese esoterismo y la brujería propiamente tal. Bueno, la brujería es esotérica, ¿ya? La brujería no es ocultista, la brujería es esotérica. ¿Por qué? Porque tiene lenguajes que son para las personas que manejan el arte, como lo llaman los brujos, tienen métodos que son secretos, entonces tiene como todas las características propias del esoterismo, incluso en ciertos tipos de brujería, no en todos, pero en ciertos tipos de brujería también existe esta cosa como iniciática, o sea, en todas las brujerías existe la iniciación, pero en algunas existe como una iniciación como con pasos, con etapas, un poco como la brujería chilota, ¿cierto? Donde hay una serie de pasos que vamos a ir viendo para que realmente la persona se transforme en un brujo, ¿cierto? Bueno, hay también ensayos sobre la brujería chilota, la recta provincia, una cofradía de brujos en el sur de Chile, que justamente intenta como ahondar en esos temas, los poderes de los brujos, cómo se organizó la brujería local. Claro, porque a mí lo que me llamó la atención es que el libro parte hablando sobre una guerra de brujos entre un brujo español y una bruja chilota, propiamente tal, que había que sacar un barco. Sí. Entonces, pero ahí a lo mejor hay algo que a mí me quedó dando vuelta, pero tam- dentro de ese esoterismo también hay algo oculto, hay como una relación entre el ocultismo porque no cualquiera puede participar de este conocimiento. Hay una iniciación y dentro de la iniciación también puede haber oye, ¿sabes qué? Tú no. Claro, pero insisto, o sea, el ocultismo es una corriente de pensamiento que surge recién en el siglo XIX en Francia. Eh, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la brujería chilota. Entonces, lo que pasa, claro, lo que insisto es como en el fondo lo que hay es como ciertas como características que tiene este conocimiento que lo hacen como privilegiado, diferente al lenguaje común, pero no tiene ninguna relación con el ocultismo. Lo que sí, claro, van a haber como cofradías, grupos de personas que van a mantener una enseñanza secreta, una enseñanza para iniciados. Pero el ocultismo surge muy posteriormente. Claro, lo que pasa es que el vulgo tenemos como Sí, metido ese concepto que el ocultismo tiene que ver con lo oculto y que no es para todos. ¿Cachai? Entonces no lo razonamos con esa corriente de pensamiento. Y el origen de esta práctica esotérica, más o menos, ¿cómo inicia? ¿Cómo se da? ¿Cuándo comienza? O sea, va a depender de qué tradición. O sea, en el fondo hay muchas tradiciones esotéricas. O sea, todas las religiones tienen un aspecto esotérico. ya. Toda religión, por ejemplo. Eh, y pueden haber grupos no necesariamente religiosos, o sea, como vinculados a la institucionalidad de una creencia, que igual pueden ser esotéricos. O sea, yo, por ejemplo, puedo practicar brujería sin necesidad, y la brujería esotérica, sin necesidad de someterme, por ejemplo, a dogmas religiosos. Entonces, eh, va a depender de qué contexto hablamos como para entender, y cada contexto va a tener siempre como pasos. Y generalmente está la iniciación. Eso, por ejemplo, podríamos decir que es algo más unánime, más universal. El proceso iniciático, donde
A una persona que es un profano se le enseñan y se le dan ciertos pasos, ciertos ritos, eso es muy importante en el esoterismo, la existencia de ciertos ritos de ingreso para participar de esa comunidad, para participar de ese conocimiento y participar, por supuesto, del lenguaje, porque, por ejemplo, pues los masones tienen lenguajes comunes, tienen forma de saludarse. Ujú. Eh, los sufis, que son como los esoteristas islámicos, o el aspecto más esotérico del Islam, que son cofradías, grupos de personas, ellos también tienen lenguajes propios. Si nos vamos al tantrismo de la India, también, que es esotérico, también van a haber como formas que ellos van a tener específicas, formas de vestirse, formas de referirse al otro, grado iniciático. Entonces, cada comunidad esotérica crea su propio lenguaje. Pero, Sergio, consulta, en consecuencia, uno no puede hacer como un nuevo sistema. O sea, por ejemplo, que yo mezcle esto otro, porque en definitiva voy a necesitar un maestro, voy a necesitar un, ¿cómo se llama? Una iniciación. No puedo yo como partir por, entre comillas, no sé si se estará bien dicho, pero yo crear mi propio sistema esotérico o mi propio sistema de brujería, porque de una u otra forma siempre va a haber alguien que tiene que darme el puntapié inicial. Va a depender de tu visión, po. Y al respecto hay como dos tesis sobre esa pregunta. Por un lado está una tesis tradicionalista, como la de René Guénon, por ejemplo, que él decía que eso no era legítimo espiritualmente. Ya. Tú tienes que seguir la tradición. La tradición, que es una cadena, traditio, es una entrega que se hace de un conocimiento espiritual. Entonces, tú, por ejemplo, si estás como dentro de los templarios, imaginemos que estamos en esa época, los templarios, para que eso perdure en el tiempo tiene que haber existido como que alguien que generó esa orden y que fue por vocación divina y de ahí se ha mantenido como sin alteración de alguna manera. O las alteraciones que pueden haber son nuevamente por influencia divina. Yo no podría, así porque se me ocurrió decir, sabes que yo soy templario, pero quiero mezclar esto de los templarios, por ejemplo, con el budismo, porque Ya. se me ocurrió, o porque me parece bonito el sistema budista, entonces, ¿por qué no lo mezclamos? Bueno, eso según René Guénon, por ejemplo, sería como una especie de algo ilegítimo desde el punto de vista espiritual, entonces no sería realmente viable, o sea, lo puedes hacer, pero no va a ser legítimo, no va a ser tradicional. Ya, una visión, que es la visión más cerrada, tradicionalista. Pero hay visiones modernas, por ejemplo, que dicen que tú perfectamente puedes crear tu propio sistema mágico. De hecho, yo hago a veces un taller que es sobre eso, crea tu propio sistema mágico. Entonces, eso es esoterismo, pero algo que uno mismo va construyendo, no es necesariamente algo que venga de una escuela, una formación, un maestro, es algo de autoconocimiento. Claro, Entonces están esas dos visiones, su propuesta. claro, porque en definitiva yo estaba pensando un poco en la psicomagia, porque Jodorowsky dice Claro, lo mejor de esto, lo mejor de esto, lo mejor de esto, una licuadora y yo, ¡pum!, saco lo positivo de cada cosa. esa es la segunda opción que te menciono y es como en el fondo como de la magia del caos. Jodorowsky es un gran caota, un mago del caos. Como que lo que pasa es que nadie como que ha hecho el link, pero, o no sé si nadie, pero no se suele mencionar a Jodorowsky como un mago del caos. Y es el tremendo mago del caos chileno que tenemos en el fondo y que creó sistemas, es ultra conocido, todavía está vivo, todavía da enseñanza. Entonces, es una forma, ¿cierto? Como eh, que es cuestionada por los tradicionalistas, pero en el fondo, ¿quién tiene la verdad en esto? O sea, hay Claro, que ver lo práctico, si funciona o no funciona, yo creo que eso es como lo relevante también. claro, porque en definitiva, volviendo a lo anterior, si yo creo mi propio sistema mágico, ¿quién me hace esa iniciación? Claro, bueno, por ejemplo, en brujería tradicional la hacen los espíritus, no los humanos. Y los Ya, espíritus pueden ser una planta, puede ser un árbol, una roca, puede ser, no sé, Lilith, puede ser ya. seres del otro plano que te inician, no necesariamente requieres de otro ser humano para la iniciación. Ahí no necesitaría un maestro entonces. O sea, hay un maestro, pero no humano. Ya, perfecto, Por ejemplo, perfecto. fíjate, en el mundo chamánico, eh, la referencia como las plantas de poder, eh, abuelito tabaco, la mamita coca, Ya. ¿cierto?
siempre hay una referencia, hay como una personificación de plantas, porque en fondo son como, tienen vida, tienen inteligencia, tienen lenguaje. Entonces, depende siempre de los contextos culturales en que se den ciertas cosas. Y en ese aspecto es porque también estaríamos tomando un poco de los archivos akáshicos, ese conocimiento que está en nosotros, en las plantas, en el... o son temas aparte. Claro, por ejemplo, ya el concepto es como peliagudo, porque en el fondo el archivo akáshico tiene que ver con cierta escuela ocultista, como la teosofía, ¿Ya? eh, que por ejemplo a mí me incomodaría. O sea, yo como no me gusta la teosofía o no soy teósofo, como que... eh, pero en el fondo, si sacamos un poco toda esta historia de Blavatsky y la teosofía como idea, alude, claro, como que hay una biblioteca universal en el fondo de la cual tú podrías como tomar ciertas cosas y yo creo que puede ser, y hoy día por ejemplo es como lo que hablamos un poco de la Matrix, un poco de que hay como la posibilidad de que todo esto sea como una cosa de simulación, o algo así de programación, donde tú en el Ujú. fondo podrías como ingresar a ciertos sistemas internos de esta Matrix y podrías como adquirir el conocimiento puntual para algo. Un poco lo que dice Jacobo Greenberg, por ejemplo. ¿Y cómo esto, con respecto a lo que tú nombrabas de la teoría, o sea, perdón, de la hechicería del caos? La magia del caos es como una corriente posterior a Crowley. Toma elementos de Crowley, eso sí, eso es verdad, efectivo, pero es como posterior. Eh, bueno, hay varios tipos, tienen que ver, no sé, pues, con psicólogos, gente como socialista, hay varios como que han participado incluso en, ¿cómo decirlo?, en cómics, no sé, hay muchas cosas de corriente. Pero son visiones como muy modernas, más o menos de los años 60, 70 en adelante, como bien recientes. ¿Ya? Entonces por eso posterior a Crowley. Y es como la magia actual, pues en gran parte como o una de las magias más famosas, más comunes actualmente, porque es una magia de mucha libertad, que integra sistemas psicológicos, chamánicos, tú puedes utilizar cualquier herramienta, y esa es como la gracia, podríamos decir, la característica central de la magia del caos. O sea, yo puedo utilizar para mi trance mágico sustancia alucinógena, puedo ver un recital de metal, lo que sea. O sea, está todo permitido como medio para el desarrollo de la magia. A diferencia de sistemas como el de Crowley, que incluso tiene algo tradicional incluso, y sistemas más antiguos como los de los ocultistas que se han mencionado, que son súper rígidos muchas veces, que tienes que hacer tal ceremonia, tal día, tal hora, con tales características, con tales plantas, si no, no te va a funcionar, con tal minuto. Entonces, la magia del caos es como lo contrario a una magia rígida, ceremonial. Ya, o sea, aquí, ahora y pum, ejecutemos. Exacto, y ocupa cualquier medio que te sirve. O sea, si te gusta, no sé, pues, tocar guitarra y la guitarra te logra el trance, wow, suficiente. Si quieres poner en tu altar, no sé, pues, no sé, pues, Una foto de Celine Dion. acupuntura, claro, o no sé, John Lennon, eh, Shakira y Buda, eso es totalmente permitido, no hay ningún problema, no hay una cosa de reverencia, está todo permitido. O sea, entonces son visiones como muy diferentes, estas modernas, y que tienen que ver con el día de hoy también. O sea, como que son reflejos del pensamiento actual también, donde existe algo sagrado, pero algo sagrado que tú vas construyendo también, no necesariamente como lo sagrado predeterminado, como la idea de un Dios, de un Salvador, sino una idea mucho más libre de eso. Ya, entonces, Puede chocar, claro, puede ser difícil quizá entender para algunas personas, pero cada corriente mágica es también la hija de un tiempo. Entonces, vivimos en tiempos de caos, de alteraciones constantes en política, puede ser que haya una crisis como de niveles de eh, tecnología, por ejemplo, se corte la internet así durante un día, el y gran eso, apagón. el gran apagón, claro, generaría un desastre, un caos. Entonces estamos constantemente como flotando en una cosa muy frágil, un poco como decía Lovecraft, como
Vivimos en esta cosa súper ingenua de creernos como tan seguros, tan firmes, tan estables, pero la realidad es una cosa así como que en cualquier momento se cae, y especialmente en la modernidad. Y piensa que la modernidad como parte con la destrucción de los grandes relatos, relatos religiosos, relatos políticos, todo eso cae, o sea, la confianza en las instituciones religiosas cae, la confianza en las instituciones políticas cae, y a todo nivel. Entonces, ¿qué queda? El caos. Y estamos viendo un caos que, claro, tiene cierto orden mínimo, porque Ujú. todavía existen los estados y su aparato policial, etcétera, legales, pero también eso es bien frágil. Lo vimos un poco en el tema del estallido social, lo hemos visto en otras situaciones en otros lados del mundo. O sea, estamos viendo una situación como bastante caótica. Y bueno, a los autores de la magia del caos es como algo que para ellos es como muy positivo, algo muy bueno porque libera como de las estructuras mentales al ser humano. Son visiones que ahí uno verá si te hace sentido o no te hace sentido, pero es más o menos así como ellos creen. Ah, entonces estos tipos están en su salsa ahora. Claro, pues, sí, el tiempo de ellos, el tiempo de la magia del caos. Y según esta magia del caos, podríamos decir que esto está iniciando, está en su apogeo, o ya está en declive. ¿Cómo lo vemos en una campana de No, Gauss? es que claro, como ellos tampoco establecen como línea ordenadora, no, Caos. no, caos nomás, da lo mismo, no sabemos cuánto va a durar este periodo, ni idea, o sea, simplemente vive el caos, no te preguntes por mañana. De hecho, eso quizás te daría un buen caota. ¿Para qué pregunta eso? O sea, vive ahora, destruye ahora lo que hay que destruir, tu ego, destruye quizás estructuras mentales, destruye el Estado quizás, Claro. pero no hay no es por eso, es muy distinto a los otros tipos de magia donde igual están como circunscritas a ciertos sistemas a veces o religiosos o ciertas ideas de la posibilidad de avatares, de salvadores, de mesías incluso. Acá nada, o sea, tú eres tu propio salvador, podrían decir ellos. El Mesías soy yo. ¿Mm? El Mesías Y el, soy yo. anti, y el antimesías también, o sea, como que ellos son como niños, o sea, como que en el fondo es como el juego, un niño ingenuo, un niño es simple, no necesita tantas cosas como nosotros los adultos. Estamos más estructurados, pues ya estamos en un proceso Sí, pues, diferente. exactamente. Oye, y a través, por ejemplo, ¿cómo lo digo sin caer en, ¿cómo se llama? En cacofonías, pero en definitiva, a lo largo de nuestra historia podríamos ir generando líneas de tiempo en base al tipo de magia. Sí, hay que verlo esto como una integración, no es como que pasamos de una etapa y se acabó totalmente ese tipo de magia, como que se van sumando en el tiempo. Primero había una, después van a haber dos y después van a haber tres. Y Ya, esas tres son la uno, la dos y la nueva. Entonces como que se suman. No es como que pasamos, no sé, de la prehistoria a la historia, por decir algo. perfecto. Ya acá como que primero está la magia como, yo así lo explico, la magia del padre, ya, la persona de autoridad. Eliphas Levi, Papis, Blavatsky y otros personajes. Y si tú te fijas en los dibujos de estos autores, pinturas, fotos de estos autores, son personas súper serias y que tú los ves y te dan un sentido de respeto, gravedad. Ya. Y son personas que dicen que tienen la verdad. De hecho, Eliphas Levi tiene su libro Dogma y Ritual de Alta Magia, o sea, tienden como a los dogmáticos. Y estamos diciendo la verdad nosotros, esta es la única verdad, no hay otra. Después pasamos a una segunda etapa. Bueno, esa magia es súper cerrada, súper cuadrada, donde está el maestro constantemente. Después viene Crowley, Alistair Crowley con Austin Osman Spert, los dos británicos, y ellos establecen otro tipo de visión sobre la magia, mucho más libre. Y en algunos puntos sí es deudora, especialmente en Crowley, no tanto en Austin Osman Spert, de la época anterior que mencionamos. El caso de Crowley sí, él mantiene como cierta estructura, mantiene cierto respeto, no sé, pues él mismo dice que es como la reencarnación de Eliphas Levi, entonces como que hay un aprecio todavía al padre. Y esta es la etapa del adolescente. Y si ¿cómo nos fijamos los adolescentes?
son más locos, experimentan. Crowley viajó a la India, viajó a China, viajó a México incluso, probó droga, tuvo sexo homosexual, o sea, probó todo lo que podía probar una persona en esa época y quizá hoy día. Eh, y Austin No Más Espera era un personaje que va a fundamentar mucho la magia del caos que va a venir después, con su teoría de los sigilos, con su teoría de los servidores mágicos, entre otras, los paradigmas. Y después pasamos a la tercera etapa, que es la etapa del niño, que es la del caota, que son personas más libres, que no tienen un respeto a la autoridad, les da lo mismo, pero también la pueden respetar, no es que sean como que vayan en contra, porque sí nomás. No, ellos puede ser que de repente yo pueda si ir a misa, me sirve, yo podría ir a misa. No, no necesariamente es un no a lo antiguo, porque de hecho van a agarrar cosas al chamanismo, van a agarrar cosas a la meditación, que son cosas milenarias, pero su mirada es una mirada muy libre, ya respecto de ritualismo, de dependencias estructurales, sociales, políticas incluso. Ellos tienden a ser más que nada del ala izquierda, generalmente los magos del caos son anarquistas o son socialistas, generalmente. Entonces, así se podría estructurar la magia moderna. Claro, otra cosa es meterse al África, Chile, pero la magia moderna, occidental, de cuña europea, está en esos tres etapas: una magia como ritualista, dogmática, la del padre; una magia adolescente, juvenil, la de Crowley, la de Austin Osman Spert, de mucho más libertad, pero también con respeto a ciertas nomás, ciertas ideas del padre; y finalmente la etapa del niño, que es una etapa mucho más libre, más ingenua también, más lúdica. A ellos les gusta mucho como reírse de ellos mismos incluso. Sergio, nos cuenta, por favor, cómo es que llega a Chile la brujería. Bueno, este es un tema como muy interesante de tratarlo en el sentido de que uno debiera preguntarse si ya había brujería antes de los españoles, por ejemplo. Si lo que entendemos como brujería existió en nuestro territorio. Y por supuesto la hubo. Lo que pasa es que no con ese nombre, obviamente, porque el término viene de Europa, pero con sus características principales, sí. Entonces eso es un poco lo que trato en mi ensayo, que espero salga ahora en septiembre, que es Brujería Chilena, donde justamente parto desde antes de la llegada de los españoles, viendo las visiones que existían en este territorio antes de ello, y, y donde en el fondo nos hacemos esta pregunta: si es una brujería previa a la española y después a la mezcla, que es como una brujería criolla. ¿Y por qué? Porque hay ciertos elementos que podrían determinar que así es. Y además que el lenguaje común es bastante amplio, laxo en ese sentido, y mucha gente emplea el término bruja, brujo, brujería para muchas situaciones. O sea, una persona que ve las cartas, un cartomante, una persona, un componedor de huesos, un yerbadero, alguien que ve las manos. También para el chileno común eso también es brujería. Entonces Ya. yo englobo a muchas prácticas y a muchos eh, sujetos eh, que realizan ciertos actos que para el pueblo, para la generalidad de las personas, son brujería, que quizás no corresponden necesariamente al concepto técnico de brujería, pero sí. Entonces, acá en Chile tenemos un concepto súper amplio de lo que es un brujo, una bruja y lo que es la brujería. Entonces, cuando nace esto desde siempre, o sea, y en todos lados es lo mismo. En el Uruguay, en Andorra, en la India, la brujería o la magia y la magia, que son cosas distintas, pero ya, pongámoslas ambas juntas, eh, existen en la medida que es humano, desde los inicios, y eso está demostrado en las pinturas rupestres. Siempre ha habido magia y siempre ha habido brujería. Ya, pero por ejemplo, tú vas a sacar un libro, no, porque, y eso va un poco a complementar tu libro Brujería Tradicional, o son temas aparte. No, son cosas distintas. Lo que pasa es que brujería tradicional, ese ensayo es como acerca de una corriente de brujería específica,
que nace después de la Wicca. La Wicca es como el movimiento de brujería más conocido por la mayoría eh, en el mundo, y que va como más a la raíz. Entonces es universal. Ese libro habla de cosas generales, de cosas universales. En cambio, este otro es exclusivo para la brujería de nosotros, chilena. Ya, ¿Ya? ¿Y qué característica tiene la brujería chilena? Tiene el elemento indígena muy fuerte, especialmente en mapuche, y el elemento español. Y eso queda muy visible no sé, la brujería, por ejemplo, chilota, donde están estas fusiones. eh, que vemos, por ejemplo, cuando la voladora, que es una de las miembros más importantes de la recta provincia, eh, se echa uno un cuento para después vomitar y dejar como su intestino, todas sus entrañas y salir a volar. Entonces, también requiere de eso. La idea del macuñ, por ejemplo, que es como el chaleco, el poncho del brujo chilote, en el fondo es como hay un recuerdo un poquito de que se necesita un elemento para volar, como la escoba en Europa. Y así, bueno, podemos ver varias cuestiones como interesantes. El uso de alucinógenos, que es un tema que poco se ha estudiado, está en todos lados del mundo también. Y la brujería chilena, bueno, tiene también otras cosas, como también un poco lo que el concepto bien, mal, que acá tiene más que ver con el tema de la armonía, de la desarmonía. Acá también se habla mucho de los males que son tirados, el mal tirado, o sea, que alguien le envía a otro un mal, por ejemplo. ya. Eh, entonces tiene peculiaridades, cosas que son generales de todo tipo de brujería, pero hay cosas más, también hay cosas particulares, especialmente con las plantas que se utilizan en este territorio. Pero, por ejemplo, tú hablaste del tema del alucinógeno, ahí ya estamos hablando un poco, qué sé yo, del San Pedro, de la ayahuasca, porque son plantas distintas, no hay que confundirlas, a pesar de que hay mucha gente que considera que es lo mismo. Claro, sí, sí. De hecho, la ayahuasca se hace de dos tipos de plantas, pero esas son, por ejemplo, más prácticas chamánicas amazónicas, que últimamente, claro, han llegado a Chile y a todo el mundo prácticamente, pero no son propias, por ejemplo, de la brujería local. Ya, El San Pedro podría hacerlo de alguna manera de la brujería, si es que en un sentido amplio, como estábamos mencionando, un sentido amplio de brujería, que incorporará las prácticas chamánicas incluso, pero en la zona norte podría ser. Pero acá hay otras plantas, y eso ha sido como quizás de las cosas interesantes como que van a venir en este libro, que no puedo hacer spoiler, no puedo señalarla, eh, para que la gente después se sorprenda y descubra, claro. wow, si no tenía idea de planta, o no me imaginé que esta planta sí era alucinógena, pero eso yo creo que va a ser muy relevante de sacar un poquito esta idea de que acá no había planta alucinógena, que ni la machi consumía planta alucinógena, ni los brujos australes conocían plantas alucinógenas, y esto como que viene después. No, si habían acá. Lo voy a mencionar solo uno, el latue, que también era llamado el palo brujo. Pero en mi libro van a encontrar cerca de 8 plantas, ¿ya? Que Entiendo. está testimoniado por cronistas, muchas de ellas, o por relatos, entrevistas, relatos orales, etcétera. O sea, eh, está como demostrado que sí hubo este tipo de utilización de plantas alucinógenas. Ya era algo a mí que me extrañaba mucho, que como que no se viera eso, no se estudiara eso, porque siempre, bueno, la brujería para mí es como la continuación del chamanismo. En el fondo son como lo mismo, pero en distintas épocas, o en distintos contextos culturales. Entonces, el chamanismo tiene el tema de los familiares, perdón, el tema del animal de poder, el tótem. La brujería tiene el familiar. Ya. Eh, el chamanismo tiene el vuelo mágico. El brujo también tiene el vuelo. El uso de sustancias alucinógenas lo tiene el chamán y también lo tiene el brujo. Entonces, acá, ¿qué pasaba? Ni los chamanes ni los brujos de acá consumían estas plantas. Mentira, sí, las consumían.
Entonces eso como creo que puede ser muy interesante, como que la gente vea que no éramos una, ¿cómo decirlo?, una excepción al respecto. Lo que puede ser es que sea mucho más secreto acá y por eso no se sabía. Pero pensemos que la machi o el machi generalmente utiliza el tabaco, tabaquea. Y el tabaco tiene un nivel de sustancia alucinógena, o sea, no está ajeno de todas estas cosas. Entonces, especialmente que era un tabaco puro, tabaco no como quizá el de ahora. Así que ese es un punto como interesante como a tratar. Oye, cuéntame, y más o menos este proceso para el nuevo libro, ¿cuánto te demoró? Mira, lamentablemente no he tenido el tiempo ni la disponibilidad que hubiera querido. Además que son trabajos que debiera realizar prácticamente como mucha gente, o sea, como que debiera haber un equipo, 15, 20 personas, donde quizá hubieran antropólogos, sociólogos, botánicos, eh, personas que supieran también lenguas originarias, porque es muy amplio el asunto. Además que es como estudiar toda la cultura chilena en el fondo, y eso no Claro. lo puede hacer una sola persona. Yo lo hago de un poco de porque no veía que nadie lo estaba haciendo, entonces esto va a servir como, podríamos decir, como una base para otros estudios, eh, y con el poco tiempo que tengo también. Entonces, no sé, puede ser un año, pero que en ese año me han pasado millones de cosas también y hago muchas otras actividades, entonces mi tiempo quedó reducido, si juntáramos, debe haber sido como un mes y medio, 2 meses, quizás. Súper Si acotado. juntáramos, así como ya hoy día dediqué una hora con suerte, o sea, yo creo que con suerte puede ser un mes incluso. Lo que pasa es que, claro, eh, reconozco en mí quizás como algo muy positivo, tengo otras cosas que no son muy positivas, pero reconozco algo muy positivo como una capacidad de síntesis, que es un poco lo que la gente ve cuando dice, oye, pero estos libros a veces quedé con gusto a poco, eran 70 páginas nomás, quería seguir. Y yo creo que también es como, como una cosa buena porque va a permitir que otra persona lo pueda ampliar. Entonces, la idea, como yo te decía, es que ahora en septiembre ya esté publicado, o sea, ya está con el diagramador, está en la parte final y de ahí pasa ya a la imprenta. Claro, sí, de hecho, nosotros lo hemos conversado, o sea, tú sabes que yo, más allá del tema de la amistad, yo compro tus libros porque son muy interesantes. Este a mí me sorprendió mucho, el de la Salamanca, y yo se lo presté a una persona, y después me decía, bueno, y dónde está la otra parte? ¿Dónde continúa? Porque tiene que haber más. Entonces decía, no, ¿cachai? Como que no me creía. Y sí pasa mucho. El tema del culto a la serpiente también, este libro es tremendamente interesante, pero pasa un poco como lo mismo, como que dame más, ¿cachai? No he pensado de repente en hacer como una segunda parte o hacer un libro más extenso, porque no me sorprendería que el libro nuevo tuyo sea también chiquitito. No va a ser como el doble, pero como te digo, o sea, es que es, es como, son trabajos como preliminares o que sientan como, tienen la base quizás para estudios posteriores. Pero insisto, o sea, estos tipos de trabajos que yo lo hago con mucho amor, lo hago con cariño, lo hago sin ninguna finalidad de lucro, simplemente como para dejar un testimonio de esta tierra en la que yo nací, que amo mucho. Eh, pero requerirían de apoyo estatal, que obviamente yo no tengo, requerirían de quizás universidades trabajando, porque representan aspectos fundamentales del pensamiento de un pueblo. Y muchos de estos pensamientos están, eh, el Perdiendo. pensamiento en sí mismo no desaparece, pero sí, claro, pero sí se va perdiendo, claro, como formas culturales, y eso es súper grave porque en el fondo después, por ejemplo, no sé, el componedor de huesos, ¿cuántos componedores de huesos habrán en Chile, por ejemplo? O alguien que ensalme, ¿cuántos quedarán así? Curanderos, meicas, ¿cuántos quedarán? Y con conocimientos ancestrales sobre todo, no como cosas ya que vienen quizás de la última llegada de inmigrantes, sino cosas como más coloniales, por ejemplo, ¿cuántos quedarán? Entonces, ese rescate
yo creo que debiera ser deber del Estado, incluso como de, de cuidar, de realizar. Entonces, yo hago lo que puedo Claro. y lo hago con amor, pero da para mucho. Lo bueno es, y en este sentido, he sido como, de alguna manera, como alguien que reivindicó este tipo de estudios y lo sacó a relucir de nuevo, después de un tiempo que estuvo más o menos detenido, eh, a nivel popular, yo digo, porque siempre han habido folcloristas, por supuesto, no estoy diciendo eso, sino que como que hubo un periodo como que estas cosas no se consideraban tanto. Y hoy día hay como todo un auge, especialmente de gente joven, eh, que recurrió a mí muchas veces para tomar cierta idea y que ellos ya están haciendo sus trabajos, ya sean cómic, ilustración, cine, reportajes, documentales, libros, novelas, cosas para niños. Entonces, creo que ayudé a sembrar esto y seguro que después van a haber otras personas que van a poder extenderse más en estas temáticas. Y sobre lo mismo, ya que lo acabas de tocar, ¿cómo se entrelaza nuestro folclore con la brujería? Bueno, claro, habría que entender más o menos qué es el folclore. Hoy día como que ese término como que ha sido como bien descalificado, yo no entiendo exactamente por qué. El folclore en el fondo es como son las costumbres del folk, del pueblo. Eh, y folclore eh, es como, podríamos decir, como incluye muchas más cosas que la brujería. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues, una cosa folclórica podría ser un juego para el 18 de septiembre, o elevar volantines, ¿Mm? o la animita, las leyendas también, sí, la mitología, o sea, incluye muchas cosas. La brujería es como súper específica porque es una práctica espiritual nomás. Es solo eso, práctica espiritual. En cambio, todas las otras prácticas que son del pueblo, como que se van entregando durante mucho tiempo, eso ya es el folclore. Ya, y su relación con el tema de la brujería, porque el tema del canto, la tradición de los opuestos, por ejemplo, que la mujer en su matrimonio tenía que llorar para que tuviera un matrimonio bonito y alegre. La mamá ¿cómo se llama? El funeral del angelito, por borracha que esté, tenía que reírse en algún minuto para que el angelito se fuera. Esa ley de los contrarios. El tema, por ejemplo, de las cantoras, que nuestro canto tiene que ser una mujer, o el maricón del arpa, ¿cachai? Que tiene que haber un tema femenino metido en el medio. ¿Cómo se entrelaza esa brujería con con ese folclore? Bueno, lo que pasa es que, claro, el folclore es como el universo donde una cosa particular es como son las prácticas de brujería, es como la especie. Entonces, de repente la brujería, claro, puede influir ciertas prácticas como de la música, por ejemplo, pero es como algo muy sutil a veces. Se puede dar quizás como, no sé, por ciertos cantos que pueden hablar del diablo, por ejemplo. Puede haber ahí, o sea, uno podría rescatar cierta idea. Eh, de hecho, hay no sé si una tonada exactamente, pero eh, que hizo Margot Loyola, donde dice que donde nació el diablo. Habla sobre, no me acuerdo, entre tanto y tanto que en el fondo es al web. Eh, y en esa tonada en el fondo está aludiendo al lugar de nacimiento del diablo. Entonces es como bien interesante. Entonces ahí podría haber, claro, un resabio de un pensamiento mágico y quedó ahí. Eh, También otra cosa en podríamos decir, en las toponimias de Chile. O sea, hay mucho lugar que alude al diablo, por ejemplo. Eh, no sé, la muela del diablo, por ejemplo, la pata del diablo. Está lleno de lugares en Chile que hagan alusión al diablo, por ejemplo. Entonces, hay como, claro, hay cierta influencia. También hay un lugar que se llama Aquelarre, por ejemplo, en Chile. Ujú. Entonces, por ese lado sí.
puede haber algo. Ya, y por ahí podríamos decir que se entrelaza nuestra música con la magia. Cierta música nomás, no podríamos exagerar porque está el canto a lo divino, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la brujería. Eh, que la brujería, como digo, es como algo particular y la música es muy amplia o el folclore es muy amplio, entonces no influye como una manera así total, ¿ya? Claro, sí, de hecho, Oreste Prats, pues decía que cómo se llama, que, bueno, que el Temucano, que Víctor Jara y todos estos que sean folclore, no estoy hablando particularmente de ellos, estoy diciendo lo que decía Oreste, Don Oreste, que eran una aberración porque el folclore tenía que cantarlo precisamente a la mujer, por lo que tú acabas de decir, por el canto a lo humano y lo divino. En este minuto estás sacando un nuevo libro. ¿Cómo pueden nuestros privilegiados adquirirlo? Porque, por ejemplo, insisto, en este momento acá tenemos la Recta Provincia, año 2012, la brujería tradicional, no sé si se alcanza a ver ahí, bien, Ey, sí. ya. Culto a la serpiente, las Salamancas o Cuevas de la Brujería en Chile. Este es muy entretenido. Realmente aquí yo insisto que tenéis que sacar una segunda parte. Y bueno, el que se nos viene ahora en Una, septiembre. una Cuéntanos versión ampliada. esta que tengo acá, te la voy a mostrar después. ¿Cómo nuestros privilegiados pueden adquirir tu libro? Y ahora, venta por internet más que nada, me pueden buscar eh, en Instagram como sergio.fritz.roa. ¿Ya? La forma más rápida que de encontrarme. Sí, sí. Y bueno, como les decía, creo que va a ser importante este último libro que debiera ya salir en septiembre. De todas maneras va a salir, yo creo, porque ya está como listo casi. Eh, lo que tiene que ver con la diagramación, portada, todo eso está listo y en la última fase antes de la imprenta. Entonces, eh, le recomendaría especialmente ese libro porque creo que va a ser muy importante, es un hito, o sea, nunca se había escrito un libro con estas características, donde estuviera el aspecto histórico y el aspecto dogmático, las creencias. Entonces puede ser muy interesante, como para, bueno, tanto como la persona que practica brujería, como la persona que quiere acercarse a este tipo de conocimiento y saber qué pasa en Chile al respecto. Creo que va a ser algo muy original, algo que no se había visto, porque todo esto era parte solamente del folclore, ¿ya? Y que lo hacían los folcloristas. Yo no soy folclorista, hago de alguna manera cierta labor de folclorista, pero yo no soy folclorista. Eh, yo soy un investigador y soy un practicante de brujería también, entonces como que mi visión es una visión comprometida con el tema, no una visión como del folclorista que era alguien ajeno, que investigaba ciertos pueblos, que consideraba muchas veces como en un estadio inferior de conocimiento, de civilización. Entonces yo no tengo esa mirada que se dio durante mucho tiempo, tanto por antropólogos o algunos folcloristas. Entonces, la mía es como una visión o mirada comprometida con el tema. Entonces les va a servir tanto a practicantes como a personas que deseen acercarse a lo que ha sido la brujería en nuestro país. Tú también haces otras cosas. Me acuerdo que estabas haciendo estos tours esotéricos Cursos, por talleres. Santiago. Sí, bueno, intento hacer una o dos veces al año una ruta, que es la ruta alquímica de Santiago, donde intento mostrar cierto simbolismo a propósito de lo que hablabas tú al comienzo, y nos mordemos un poco la cola, así como el ouroburo, eh, en torno al simbolismo que hay, por ejemplo, en ciertas iglesias, en ciertas construcciones, ¿ya? Ahí está, pues, ¿ves? Ahí está el ouroboros. Entonces, mostrando como esta visión hermética que hay en ciertas casas, que no son tantas tampoco, pero son sorprendentes. O sea, ustedes quizás pasaron por esa calle, pero nunca se dieron cuenta de la simbología que había en ese lugar. ¿Ya? Sí, y de repente, claro, algunos talleres por ahí, algunos cursos. Y lo mejor es como seguirme en el Instagram y ahí
ahí voy avisando de ciertas actividades que voy realizando. Claro, lo que pasa es que muchas veces miramos pero no vemos. Exacto, sí, sí, y de hecho una de las cosas que pasa cuando se hacen esas rutas, finalmente como conclusión la gente dice eso, o sea, yo cuántas veces he pasado por aquí, por Santa Rosa, no le voy a dar la otra dirección, pero he pasado por aquí, por Santa Rosa, y no, nunca me di cuenta que estaba este símbolo. Bueno, a veces la gente tampoco tiene el conocimiento de lo que significa un símbolo, porque tampoco es obligación saberlo, va a depender de tus intereses, de tu tiempo, y que alguien te los muestre también. Entonces, la idea es esa, justamente poder como comprender que acá en Santiago también han habido organizaciones secretas, iniciáticas, y que han entregado este saber de forma velada en el arte, especialmente la arquitectura de Santiago. Sergio, antes que se me olvide, tú también tienes un canal de YouTube. Es fácil, súper fácil de encontrarme en YouTube, ponen Sergio Fritz y les va a aparecer de inmediato. Eh, no sé ya cuántos videos habrá ahí, 200, 300 videos, hay harto material gratuito, eh, de temáticas como las que hemos hablado hoy día, no sé, magia, brujería chilena, alquimia, hay un sinfín de temas esotéricos, así que se pueden suscribir, pueden ver el canal y a ver qué les parece, ¿ya? Así que están Y todos darle invitados like. al canal de YouTube. Y darle like y compartir, igual que este, acuérdense que hay que compartir, dar like para que nos masifique un poquitito más. Y bueno, mi pequeña joyita, que este que lo he mostrado ya como por quinta vez, yo tengo este. Ah, sí, es el más raro, la edición artesanal. Deben haber sido como 50 ejemplares o 35, fueron muy poquitos. Sí, Y más decimos, lo eres un tengo hasta privilegiado. autografiado. Eres un privilegiado. Cuando tú ¿Cómo? No te escucho. ahí, que lo tengo hasta autografiado. Ah, más vale todavía. Mira, Del 2000. 2015, wow. Ya, pues Sergio, encantado, gracias. Espero poder tenerte pronto en una nueva entrevista en un horario que nos acomode y nada, pues ojalá que te vaya súper bien en tus ventas y no se olviden, queridos privilegiados, contactar a Sergio en estos temas. Sergio, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Agradecido, nos vemos. Dale, Sergio, nos estamos viendo. Chau. Y bueno, queridos privilegiados, esa fue la entrevista de esta noche. Espero que la hayan disfrutado. Y bueno, insisto, vamos a volver a invitar a Sergio porque este tema da para mucho. No se olviden suscribirse, no se olviden compartirlo y sobre todo darle like, que es lo que más le gusta al tío YouTube y su algoritmo. Nos estamos viendo en una próxima entrevista. Nos vemos.